bien, mis amados, vamos al versículo 13, tal y como decíamos, y hemos dicho que la petición número 6 del Padre Nuestro, la petición número 6 tiene dos partes. En el verso 13, lo tienen ahí, dice, y no nos dejes caer en tentación. Y dijimos que esta primera parte, no nos dejes caer en tentación, era una expresión del anhelo del cristiano, una expresión de lo que el creyente quiere. Padre Dios, no me dejes caer en tentación. Y a partir de ahora vamos a entrarnos en lo que es la petición en sí. ¿Cuál es la petición? Nos dice el autor del material que estamos siguiendo a la luz de la Biblia. La petición es: líbranos del mal. No me dejes caer en tentación, es lo que yo anhelo, Padre, sino que en lugar de eso, tú me libres del mal. Esa es la súplica que elevamos delante de nuestro Padre Dios. Esta segunda parte, entonces, líbranos del mal, será aquella en la que estemos ocupados a partir de ahora. Ahora bien, cuando llegamos a esa petición, líbranos del mal, puede surgir la duda. La primera gran cosa que veremos esta mañana es: ¿qué queremos decir? Al decir eso, ¿qué estamos diciendo? Líbranos del mal. Venía a mi mente que en ocasiones las personas han escuchado que debemos orar por liberación. ¿Han oído eso? Que debemos orar por liberación, que debemos orar para que seamos liberados. Supongo yo que están hablando, porque yo no acostumbro usar ese idioma, pero supongo que están hablando de ser liberados del yugo de esclavitud, ser liberados de la obra de Satanás, ser liberados del pecado y de la maldad. Sabemos que hay una connotación dentro de las iglesias hoy en día, hay unas ideas dentro de la gente que predica y dentro de la gente que escucha, que es como si anduvieran demonios por todas partes acosándonos y que hasta se nos meten, o que la gente opera de manera diabólica, o que tenemos cadenas de esclavitud a ideas del pasado, que nuestros pecados que nuestros antepasados han tenido, y que ahora debemos orar por liberación. El problema es que esa oración se supone que tiene que ejecutarla una persona. Esa oración tengo que ejecutarla yo como pastor, o esa oración tiene que ejecutarla alguien sobre otro. Mientras que la Biblia dice: ustedes cuando oren, y se lo dice a todos los creyentes, ustedes cuando oren, oren así. Y viene todas las peticiones del Padre Nuestro. Quiero que repasen conmigo la primera petición. Dice: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el versículo 9. Primera petición: tu nombre, el nombre de Dios, que sea santo. Segunda petición, verso 10. Venga tu reino. ¿El reino de quién? El reino de Dios. Entonces, el nombre de Dios, el reino de Dios. Tercera petición en el verso 10. Hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Síganme ahí por favor con detenimiento, porque si no se van a perder en la idea que estoy armando. Hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. El verso 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí, es el pan de nosotros, pero se lo estamos pidiendo ¿a quién? A Dios. O sea que es la provisión de Dios. El nombre de Dios, la voluntad de Dios, la provisión de Dios. Y luego dice el verso 12: y perdónanos nuestras deudas. Sí, las nuestras. Pero ¿quién nos las tiene que perdonar? Es el perdón de Dios. Y ahora dice el verso 13: y no nos dejes caer en tentación. Perdónanos nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahora es la liberación ¿de quién? De Dios. Yo quiero que vean que todo el Padre Nuestro es de Dios desde el principio hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el nombre tuyo. Hágase tu voluntad, la voluntad tuya. Venga tu reino, el reino de Él. Danos el pan de cada día, el pan que es nuestro, pero que nos lo va a dar ¿quién? Él. Perdona nuestras ofensas. ¿Quién las va a perdonar? Él. Y de último, líbranos del mal. ¿Quién nos va a librar? Él. Toda la obra es de Dios.
En nosotros no hay ningún poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros pertenecemos a un género humano caído en pecado. Un grupo de personas que somos descendientes de Adán y Eva. Pecaron en el huerto del Edén. Nosotros estamos necesitados del auxilio ¿de quién? De Él. Es con la E mayúscula, de Él, que Él nos libre del mal. Así que, mi amado, la verdadera oración por libertad, por liberación, es una oración a Dios, elevada a Dios, desde cualquier alma. Mi Padre puede orar por todos nosotros podemos orar por Él, ¿me explico? Pero lo hacemos buscando al que nos va a liberar. La liberación viene de Dios. Él es, dice la Biblia, el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tuyas eran, dice Jesús en su oración en Juan 17, que las almas eran de Dios y me las diste. Así que es una transacción de almas del reino de las tinieblas al reino del Hijo que ocurre solamente por la pura voluntad de Dios. No hay ningún poder en nosotros por sí mismos como para liberarnos los unos a los otros. Lo que es más, no es un tema de poder, es un tema de necesidad. Lo que necesitamos hacer es orar unos por otros. Lo que necesitamos hacer es elevar nuestras súplicas. Por eso dice Jesús, cuando ustedes oren, oren así. Entre todas las oraciones está, Padre, líbranos. ¿De qué? Del mal. Padre, libéranos del mal. Líbranos del mal. ¿Cuál mal? Todo tipo de mal. La obra de Satanás, las obras de decadencia humana, cosas que podrían pasarnos que serían malas sobre nuestras vidas, pero claro que la primer necesidad que tenemos es de las garras del mismo diablo, de la obra del pecado mismo que está en nosotros. Como veremos hoy dentro de un rato, el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, lo cual implica que está también en nosotros, y por eso debemos orar, líbranos, Padre Santo, del mal. Cuando oramos por esta liberación del mal, cuando elevamos esta súplica al Padre Dios para que nos libere del mal, estamos pidiéndole que nos proteja del mal, pero también estamos pidiéndole que nos progrese en el bien. Son las dos cosas, que me proteja del mal y que me progrese en el bien, que yo avance en la vida santa, que yo avance en la vida virtuosa que trae honra y gloria a el nombre de Dios solamente. Es que me libere a mí del mal, que me proteja del mal y que me progrese en el bien. Vamos a ver lo que dice Tito 2, 11 al 13. Tito, una carta del apóstol Pablo a un hombre joven a quien Pablo encomendaba al ministerio por aquí y por allá muchas veces. Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. ¿Acaso somos solamente liberados o protegidos del mal para seguir en nuestros estilos de vida? No, la Biblia dice que somos protegidos del mal, liberados del mal, tal como Mateo 6:13 dice, para llevar una vida en la que progresamos en el bien. Tito 2, 11 y 13, ¿lo tienen? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿trayendo qué? Trayendo salvación a todos los hombres. Ahí yo quiero que ustedes vean, mis estimados, que Dios manifiesta su gracia trayendo salvación. ¿De qué nos salva? Nos salva del pecado, nos salva de la maldad, nos salva del yugo de Satanás, nos salva de la paga del pecado, que es muerte. Somos salvos de una infinidad de cosas, trayendo salvación a todos los hombres, todos aquellos que han de creer, lógicamente. Y dice el verso 12, enseñándonos, ¿qué es lo que la gracia al salvarnos nos enseña? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Estoy leyendo ahora el verso 13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia nos enseña que no solamente la liberación del mal, la salvación, la liberación del mal, no significa solamente que Dios me va a proteger del mal, sino que estoy llamado a vivir en un progreso espiritual, en una vida sobria, justa y piadosamente. Si tú eres cristiano, si Dios te ha salvado a ti, si tienes el Espíritu Santo, Dios te ha llamado y te dice que ores para que Él te libere del mal, lo cual significa dos cosas: que me proteja de la obra de Satanás, pero también que yo, suelto de esas garras, pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Y tú deberías, si estás aquí hoy y eres salvo, tú deberías sentirte comprometido con esto, Y mi labor debería ser simplemente recordarles, hermanos, andemos en santidad, andemos en vida nueva. Basta ya el tiempo de pecado, basta ya ese estilo de vida que antes llevábamos. Ahora perteneces a una nueva generación de vida, unas personas que han sido salvas. Ahora tienes una nueva bandera para levantar en tu vida y vivir para Cristo. Tenemos ahora, por eso dice el apóstol, dice que la gracia nos enseña que negando la impiedad, no es que no tengamos deseos mundanos, es que negándonos a ellos, apartándonos de ellos, vivamos en este mundo de una forma sobria, piadosa y justa, esperando, aguardando la esperanza que tenemos para cuando Cristo vuelva en gloria. Que esté nuestra mentalidad en eso. Estaba yo sentado y pensando, qué gran necesidad tenemos de hombres y mujeres, hermanos y hermanas en Cristo, que sean fieles, que den el paso al frente. Ustedes escucharon la voz del hermano Chano bien lastimada la garganta. Yo no sabía que estaba así, si no yo hubiera dirigido el culto. Bien lastimada la garganta. ¿Por qué no hay otros hermanos que pueden tomar su lugar? ¿Por qué? Porque no viven sobria, justa y piadosamente. Porque no están procurando esa justicia. Porque no están orando por líbranos del mal. Y no están orando en los sentidos bíblicos de esto. Nosotros necesitamos, dice el Señor, claro, cuando faltan obreros, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice el Señor? Que los pidamos al Señor de la mies, que oremos al Señor de la mies por esos obreros. Pero yo me pregunto si estamos orando por ellos, si estamos diciéndome aquí, Señor. Y otros que se me venía a la mente, ¿ustedes se acuerdan un bichito que quería comerse unas gallinas en una fábula? Que el gallo Claudio le decía, cálmate chico, cálmate. Y era como una comadreja que quería comerse una gallina y le dice, ¿tú lo que quieres es una gallina? Y dice, sí, yo quiero una gallina. Hay algunos que dicen, sí, ¿dónde está, pastor? Yo quiero servir. ¿Dónde? Yo quiero servir. Y uno le dice, cálmate hermano, estás luchando contra tus pecados, conoces a Cristo, vives para el Señor, realmente eres fiel, eres santo, o solo estás aturdido por las ganas de hacer algo. Eso es pasión sin dirección, una pasión loca, sin tomar conciencia. Yo soy de Cristo, yo tengo que vivir para Dios, soy del Señor. Hermano Chano, siéntese, yo voy a dirigir esto. ¿Cómo puede ser que usted con su voz esté dirigiendo así? Yo voy a hacer esto. Si somos santos todos aquí, esa debería ser nuestra mentalidad. Ni un solo miembro de la iglesia debería estar sin orar, líbrame del mal. Yo quiero crecer en el bienestar, yo quiero crecer en una vida santa, una vida que te da gloria. Sin embargo, mis amados, muchas veces no oramos por esta vida sobria, justa y piadosa. No oramos por ella porque no sabemos lo malo que es la maldad, lo pecaminoso que es el pecado. Así que en esta mañana o a partir de hoy, vamos a ver si solo va a durar hoy o va a aguantar para el otro domingo el sermón también. Vamos a empezar a ver elementos que nos ayuden a darnos cuenta qué tan mala es la maldad, qué tan pecaminoso es el pecado. Como para que cuando termine el culto todos doblen las rodillas y digan, Señor, líbranos del mal. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, una vida sobria, justa, piadosa. Mi amado, el mal, el pecado como tal, dice el apóstol Pablo, quiero que vaya conmigo a Romanos 5:12. Romanos 5:12.
el pecado está en nosotros, el pecado entró en el mundo y el pecado es la mayor expresión de maldad. El pecado es la maldad como tal. Romanos 5:12, ¿lo tienen? Por tanto, como el pecado, ¿qué hizo el pecado? Entró en el mundo. No estaba en nosotros cuando fuimos creados. No estaba en Adán y Eva. A eso me refiero cuando digo en nosotros. No estaba en Adán y Eva. El pecado no estaba en la creación cuando Dios la hizo. Cuando Dios creó todo, dice Génesis, que todo era bueno. Pero el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y por medio del pecado, ¿qué vino? La muerte. Y la muerte tiene varios significados, entre ellos una condición de decadencia espiritual. Una condición de decadencia espiritual, pecado tras pecado, más maldad. Es decir, ahora pareciera que ya nadie puede andar y ser santo. ¿Me explico? En la muerte entró, el pecado entró. Ahora vaya conmigo a Romanos 7:13. Romanos 7:13. La muerte, decía Romanos 5:12, se extendió a todos los hombres. El pecado se extendió a todos los hombres. Y Romanos 7:13, entonces, solo voy buscando una idea, así que no presten mucha atención a estas primeras partes del texto. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario. Aquí, ahora sí, ¿qué dice Pablo? ¿Fue quién? Fue el pecado lo que vino a ser causa de muerte para mí, dice Pablo. Fue el pecado, a fin de que demostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, que era la ley de Dios, para que por medio del mandamiento, y vamos detrás de esta otra frase, el pecado llegase a ser en extremo, ¿qué cosa? Pecaminoso. Todo esto, mis amados, para mostrarles con la Biblia y poder afirmar lo siguiente. El pecado es la mayor expresión del mal, y el pecado es descrito en la Biblia como extremadamente pecaminoso. Qué interesante, ¿no? Que la misma situación de pecado pueda ser a la vez una calificación de lo que el pecado es. ¿Me explico? ¿Cómo es el pecado? Si tú le preguntas a alguien, un cristiano, ¿cómo es el pecado? El cristiano debería responder, el pecado es extremadamente pecaminoso. Sin embargo, nosotros lo calificamos como bueno. ¿Cómo calificamos nosotros el pecado? Como bueno. Lo que pasa es que es diferente entre cada uno de nosotros. El que miente, el que habitúa mentir como expresión de pecado, no lo califica como malo. Lo califica como bueno. El mentiroso diría, uy, yo a base de mis mentiras, ¿de cuántas no me he librado? Si no fuera por mis mentiras, ¿qué sería de mi alma? ¿Me explico? Pero para mí, que me gusta decir la verdad, entonces cuando me doy cuenta que él es mentiroso, ¿qué digo? Uy, es un mentiroso. Pero yo soy un criticón. Y yo, el que acabo de decir, uy, es un mentiroso horrible, yo no quiero ni verlo. Ahora además odio. Ahora aborrezco. Entonces yo, que soy un criticón, que aborrezco, que odio, ahora diría, uy, si no fuera por mi odio y mi aborrecimiento, ya a mí me hubieran envuelto todos los mentirosos. ¿Me explico? Y de esa manera encuentro que el pecado termina siendo para mí algo bueno. Dice Dios que nosotros tenemos la tendencia de llamar bueno lo que Dios llama malo. ¿Me explico? Y llamamos malo lo que Dios llama bueno. ¿Cómo llama Dios al pecado? ¿Bueno? No, le llama extremadamente pecaminoso. Al pecado Dios le dice extremadamente pecaminoso, algo que está en todos nosotros, algo que es la maldad que está en nosotros y es extremadamente pecaminoso. Lo que pasa es que para cada uno de los pecadores el pecado tiene características especiales y resulta que ese pecador lo considera bueno. Nosotros necesitamos examinar la palabra de Dios, ser auxiliados por el Espíritu Santo, entender la maldad que hay en el pecado, como para poder orar con una mentalidad correcta. Padre Dios, líbrame de eso, líbrame del mal. Yo hasta hoy lo había estado considerando bueno, atractivo, seductor, jugoso. Yo estaba pensando que el enojo, por ejemplo, estaba pensando en eso,
¿Qué tan atractivo es el enojo para el que se enoja? Para la persona iracunda, para el que se aira, ¿qué tan atractivo es el enojo? Es tan atractivo que él siente que se desahoga. Cuando grita, cuando pelea, él siente que se desahoga. Además siente que controla, siente que esto es lo que había que hacer. Usted le podría preguntar a más de un enojado y él diría, es que se lo merecen, se merecen eso. Una persona iracunda, una persona de enojos, diría, es que se lo merecen. No se da cuenta que está haciendo daño, no se da cuenta que está maltratando, está violentando integridades, y que el enojo, dice la Biblia, debemos quitarlo de nosotros. No piensa en eso en ese momento, solo encuentra el alivio en pegar 3, 4 gritos. En eso encuentra que la válvula del enojo ya se siente ahí y se va. Me imagino, yo me recuerdo a mí mismo, ¿verdad? Yo he sido un hombre de muchos enojos, y a veces estábamos empacando para ir a la playa a acampar, y eso era un pleito con mis hijos. Estaban lavándome el carro y eso era un pleito con mis hijos. Si los pongo a lavar el corredor era un pleito, y uno se enoja y uno justifica que es que no hacen nada, pero ese mismo enojo es el que tiene a la gente acalambrada alrededor mío. ¿Entienden esa expresión guanacasteca? El mismo enojo mío hace que la gente ya no produzca, no hayan cómo hacerlo, me tienen miedo. Y eso es antibíblico. Pero si le preguntas a la persona de enojos, ¿qué diría? ¿Se siente tan bien pegar 3, 4 gritos? Ahora sí tengo el control. Yo le diría al que se ha enojado, dime qué has logrado. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Acaso el pecado trae beneficios? ¿Acaso enojarte trae beneficios? No trae beneficios. No trae beneficios. Nosotros debemos meditar en esto. El pecado no trae beneficios, por más atractivo que parezca. No trae beneficios. ¿Cómo cuesta convencer las mentes de tal cosa? El pecado es en extremo pecaminoso. El pecado es malo. La maldad es pecado. Nosotros necesitamos orar a Dios para que nos libre de eso, para que salgamos corriendo de eso. Tal vez leyendo más textos nosotros podemos ver por qué es tan malo. Número 1, es malo porque viene desde el mismo infierno. Vayan conmigo a Mateo 13, 27 al 28. Mateo 13, 27 al 28. Si Dios hizo buena la creación, ¿de dónde surgió el pecado? Mateo 13, 27 al 28. Mateo 13, 27 al 28. ¿Lo tienen? Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, presten atención a este resumen de la conversación. Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Pues tiene cizaña. Parece que dice el Señor Jesús, un señor había sembrado su campo, pura buena semilla, pero el otro día, cuando ya la semilla empezó a nacer, los empleados fueron al terreno y dijeron, Señor, pero entre cada golpe, ustedes saben que el sembrador golpea la tierra, echa unos granos, golpea, echa unos granos. Señor, pero entre golpe y golpe ha nacido también cizaña. Pero tú sembraste buena semilla, ¿no? Y vean lo que dice el Señor. El verso 28. Él les dijo, ¿qué dijo él? Un enemigo ha hecho esto. Siempre recuerdo esas palabras. Un enemigo ha hecho esto. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Sembró cizaña entre la buena semilla. Trajo el mal entre lo que estaba bueno. Atrajo algo a nosotros, a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, algo que era una corrupción sobre ellos. Jesús dice, Dios dice, un enemigo ha hecho esto. Si tú te preguntas de dónde viene el mal, de dónde viene el pecado, ¿viene de Dios? ¿Qué dice Mateo? A manera de parábola. No. Un enemigo ha hecho esto, dice el Señor. Y ustedes saben que en el Nuevo Testamento, el enemigo de nuestras almas, ¿quién es? El diablo, Satanás. Los siervos dijeron, ¿quiere usted que vayamos a recogerla, la cizaña? Y él dijo que no, ¿verdad? No, dijo, ahí dejen eso. Va a llegar un día en que yo voy a limpiar entre una cosa y la otra. Por ahora, ahí dejen eso. Pero ¿quién hizo eso? Un enemigo hizo eso. Ahora vaya conmigo a Juan 8:44. Donde se describe mejor al enemigo.
Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cómo se describe al padre diablo? Fue asesino desde el principio, Juan 8:44, y no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que, mi amado, hay un enemigo que ha hecho esto, y ese enemigo es el diablo. Y es interesante que diga que es el padre de la mentira. ¿Por qué no escogió otro pecado? ¿Acaso estar hablando de la mentira como el pecado de la mentira, como mentir? Como decir, no, yo no lo cogí. ¿Será eso de lo que está hablando? No, mi amado, está hablando del pecado como tal. El pecado como tal, ¿sabe lo que es? Es mentira. El pecado es mentira. El pecado es un espejismo. El pecado es mentira. Los hombres, con sus mentes llenas de perversión y lascivia, ven a una persona mal vestida en la calle y se ilusionan con ella, o la buscan en los videos en sus teléfonos. ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí? Si consumara su pecado, se va a dar cuenta que era un espejismo. No había ningún bien en eso. Era mentira. Cuando dice aquí que es el padre de la mentira, no está hablando solo de que es el padre de la mentira del que se robó un confeti y dice que no. Dice que es el padre del pecado como tal. Me explico, es el padre de lo que es vano, de lo que es engaño, de lo que no existe, es solamente un espejismo. Si el pecado fuera como una gran valla publicitaria, usted la vería de largo, se aventaría corriendo y cuando llegue, solo era humo. El pecado es así. ¿No has acaso practicado pecado ya? ¿Tú no lo has practicado? ¿No lo conoces? Todos nosotros lo conocemos y sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que no produce nada bueno, pero él prometía algo. Él estaba prometiendo algo y una vez consumado, da a luz la muerte, la pérdida, la destrucción, el daño. Eso es todo lo que ocurre. Todo se cae alrededor una vez que el pecado es llevado a cabo. Solo es una mentira, mi amado. Dios quiera que usted aprenda. El pecado ha sido introducido en este mundo por la obra de Satanás. Y Satanás es el padre del pecado, el padre de la mentira. El pecado como tal es mentira. Cada vez que usted vea algo, algunos hombres, yo soy un varón, yo soy un hombre, y yo sé lo que es que un compañero de trabajo diga, mira. ¿Les ha pasado, varones, que un compañero de trabajo los quiere incitar a ver y usted le puede decir, a ver qué, compañero, qué se supone que yo tenga que ver? ¿Vanidad? ¿Pasajero? ¿Espuma? Yo ya no voy tras esas cosas. El Señor me ha salvado. No digo que hables eso con un impío, porque ellos no entienden. Digo que lo pongas en tu mente. ¿Qué tengo que ver yo? Si eso es espuma, eso no es nada, eso es pasajero, es vanidad. Todo, la hermosura de este mundo, la belleza de esta tierra, todo lo que usted vea hoy lindo, hermoso, es pasajero. Todo es vanidad, todo. Mi amado, que Dios nos ayude a entender de dónde viene el pecado. Recuérdelo, desde el mismo infierno, desde la misma obra de Satanás, es lo que quiero decir, del padre de la mentira. Todo será irreal, no es como tú lo piensas. A menudo viene la gente a consejería con unas ilusiones inmensas. Y lo más triste es decirle, baje las llantas, aterrice, póngase en el suelo y dése cuenta que todo eso es vanidad. A menudo. Es rara la vez, me atrevería a decir, nunca ha llegado alguien a consejería bíblica con una mentalidad correcta. Normalmente los atraigo, vienen, los llamo, los busco, llegan, hablamos y desde que los estoy buscando es porque lo siento que andan volando. Andan detrás de la vanidad. Y cuando uno los atrae, conversa, habla, a veces no quieren tocar el suelo y luego el diablo los abofetea. Y entonces dicen, era cierto, era verdad. Todos nosotros padecemos de ese engaño, hermano. A mí también me tienen que aterrizar.
Yo también tengo gente que me aterriza a mí y me dice: Edier, cálmate, cálmate. El pecado es engañoso. El pecado viene de Satanás y Satanás es el padre de la mentira. Eso es solo un espejismo, solo una ilusión óptica, solo una idea vana, algo que va a pasar, y cuando pase, si lo ejecutas, te va a lastimar. El pecado, además, por su naturaleza, ya vimos de dónde viene su origen: mentira, engaño, Satanás. Pero no solo es eso, sino por su naturaleza misma y por su perversidad, el pecado debería ser aborrecible, y nosotros deberíamos orar diciendo: Padre, líbranos del mal. Me van a disculpar algunas hermanas, pienso yo, y de repente algunos varones también tengan el estómago flexible, pero busquen 2 de Pedro 2:22 y vean con qué se compara el pecado de ahí. 2 de Pedro 2:22. ¿Con qué se compara el pecado? Ya cuando lo lean van a entender por qué dije que me van a perdonar algunas hermanas, pero ha sido el buen Dios el que ha definido que así el pecado se compara. 2 de Pedro 2:22, ¿lo tienen? ¿Qué le sucede a las personas? Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. ¿Qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito. Ahí. ¿Con qué se compara el pecado? Con el vómito de un perro, con la acción de un perro comiéndose su propio vómito. Eso es asqueroso, no sé si usted lo ha visto, sumamente asqueroso. ¿Sabe cuál es la idea que Dios quiere transmitirnos? El pecado es asqueroso. Cada vez que yo peco, cada vez que yo no oro a Dios suplicándole que me libre del mal, puedo ser comparado con un perro que está volviendo a su vómito. Nada grato, nada digno, nada hermoso de ver. Créame que es peor, la ilustración bíblica es peor que el vómito de nuestros perros, que es de super perro y esas cositas. La ilustración de la Biblia era de un perro callejero, que su vómito es peor de ver y huele horrible. Y dice el Señor: y sin embargo, cada vez que el hombre vuelve a pecar, es como un perro que vuelve a su vómito. Como un perro que vuelve a su vómito. Esto de la puerca lavada, bueno, hoy en día los chanchos son hasta mascotas, así que la gente pues es muy bonita una puerca, así que lindo. Pero lo del perro que vuelve a su vómito creo que sí da asco. Creo que sí lo hace pensar a uno en el pecado como algo asqueroso. Pero no solo es descrito ahí, así como eso. Isaías 64:6, vaya conmigo. Isaías 64:6. Estamos viendo cómo es descrito el pecado en la Biblia, cuál es su naturaleza. Ya vimos de dónde viene, de Satanás. Es descrito como vómito de perro. Es descrito en Isaías 64:6 como todos nosotros somos como el inmundo. ¿Y qué es un inmundo? ¿Tenemos una idea de lo que es un inmundo? ¿Ha visto usted alguna persona con cáncer? Que el cáncer ya brotó en la piel afuera. ¿Ha visto eso? Teníamos una vez una persona conocida que cuando usted iba llegando a la casa, olía a animal muerto. Una persona que yo conocí. Todavía recuerdo eso como esos cuentos que dan miedo. Usted ha oído esas cosas, ¿verdad? Que se llaman cuentos de terror, algo así, cuentos urbanos de miedo. Pues cuando uno iba llegando a esa casa, olía a animal muerto. Su cáncer era horrible. De eso está hablando el texto. Dice que nosotros somos como el inmundo. ¿Y qué sigue diciendo? Como el trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Las cosas que el hombre cree que son buenas. El hombre cree que son cosas buenas, dice Dios, son como los trapos que le ponen a esa persona que tiene cáncer. ¿Qué crees? Cuando los quitan, ¿crees que esos trapos los vuelven a utilizar? Los han de agarrar así con una pinza y los echan en unas bolsas especiales donde supuestamente van a ser tratados con unos desechos tóxicos sumamente peligrosos. Trapos de inmundicia. Y dice Dios, y esas son las obras que tú crees que son buenas. Si te hablara de las malas, ¿cómo serían? ¿Tienes una idea de lo que el pecado es? De la naturaleza del pecado en sí. Amados, ya dije que lastimosamente para nosotros el pecado parece haberse convertido en algo bueno. Y Dios dice, no es bueno. Es una porquería, es algo sumamente sucio. Algo que nosotros deberíamos aborrecer.
Nuestras obras de justicia, se parecen a trapos de inmundicia. Por eso cuando alguien le dice a un creyente o cuando alguien le dice a la Biblia, yo soy bueno, la Biblia responde diciendo, tu mejor bondad es como los trapos que le quitan a alguien que tiene cáncer de piel y que está echando pus ahí y tiene todo eso sucio. Hace poco Erika tuvo que estar limpiando a Caleb, ¿verdad? Uno ve esas heridas, ¿verdad, Erika? Y le da una cosa. Yo me lastimé la rodilla una vez y tuve que ir a curaciones durante como 3 semanas y esa enfermera era única, agarraba y quitaba eso y yo no podía ni ver eso me daba ganas de vomitar. Y él me dice, no, pero esto no es nada, es pura cosa no sé qué. Y le digo yo, es una asco, nunca se me va a curar. Y era una cosita así. Ahora imagínese el hombre que Dios está describiendo, está así como el ejemplo, pero desde aquí hasta abajo. La forma en que Dios logra ver nuestra condición es como si todos nosotros fuéramos una podrida llaga. Todos nosotros. Y nuestras mejores obras son como los trapos esos. Y ahora las malas, el pecado es sumamente asqueroso. ¿Será solo en el Antiguo Testamento que es descrito así bien feo? Segunda de Timoteo 2:17. Segunda de Timoteo 2:17. Y créanme que no quise seguir. Habían otros ejemplos en la Biblia. Segunda de Timoteo 2:17. Busqué solamente 3 para ejemplificar la naturaleza del pecado. Segunda de Timoteo 2:17. Díganme con qué lo ejemplifica Pablo ahora aquí. Está hablando de la palabra de unos hombres malos, pero dice que y su palabra se extenderá como ¿qué? Como gangrena. Entre ellos, a los que ya les agarró esto, dice, están Himeneo y Fileto. No sabemos quiénes eran estos hombres, pero ellos se habían hundido en engaños y el pecado se había extendido en ellos como una gangrena. Una enfermedad, otra vez, horrenda, fea de ver. Algo que no es muy agradable. Mi amado, el pecado en la Biblia es relacionado con vómito de perro, con trapos de inmundicia, con gangrena. Y uno podría seguir encontrando ejemplos en la palabra de Dios que se leen como cosas asquerosas. Y todas están relacionadas a pecado, al pecado, al mal. Todas son asquerosas. El pecado es tan feo, se ve de esa manera tan horrible, porque el pecado es, por sobre todas las cosas, una infracción a la ley de Dios. Eso es lo que el pecado es. Primera de Juan 3:4, se los leo, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De la ley de quién? De Dios. Cada vez que yo peco, estoy pecando contra la ley de Dios. Si Dios fuera un príncipe, un rey, y lo es, y diera un mandato, ¿cómo cree usted que es visto el hecho de que yo desobedezca el mandato de mi rey? El otro día estaba viendo un joven policía de esos que cuidan a la reina en Inglaterra, y se tomó un selfie mientras la reina venía hacia él. Ya se imaginarán lo que le pasó, ¿verdad? Si no fue que lo atropellaron, los otros guardas le quitaron el teléfono, lo botaron del trabajo, porque es prohibido tomarse un selfie con la reina. Me explico, a menos que ella lo haya permitido. Pero es prohibido. No se puede violentar eso. ¿Han visto esos, estoy hablando de esos soldados que tienen un sombrero grandísimo, están parados así en un solo lugar, la gente llega a burlarse y cuando se burlan demasiado, el soldado pega un gran grito y dice que es prohibido burlarse o tocar a un soldado de la reina. Y les pega un grito que asusta a todo el mundo y tiene el derecho de patear y irse de ahí el oficial. Podría hacer otras cosas, pero como es un turista el que está cometiendo actos de infracción a la ley ¿de quién? De la reina, el policía es un poco tolerante y solo le grita y lo maja tal vez y se va. ¿Me explico? Es un poco tolerante, mi amado, pero Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene sus principios, Él tiene sus mandatos, y cada vez que nosotros pecamos, por sobre todas las cosas estamos pecando contra Él. Por sobre todas las cosas estamos cometiendo algo que describe un autor como deicidio, dice, algo así era el término, que es matar a Dios, querer que Dios estuviese muerto.
Anhelar que Dios no fuera parte de mi vida y que sus leyes y sus mandatos no me alcanzaran a mí. Estoy tratando de acabar con Dios, porque quien trabaja o quien peca, dice Juan, peca contra la ley de Dios. Quien está pecando está trabajando por el hecho de que Dios no existe. ¿Quieres tú eso de verdad? ¿Te dabas cuenta tú de esa realidad? ¿O creías que no, solo estoy viendo aquí algo que es malo? No, no solo estás ahí viendo algo que es malo. No solo estamos dándole gusto a las ganas que tengo de enojarme. No solo estoy haciendo eso. Dios dijo, quítense de vosotros ira, enojo, pleitos, maldiciones, quítenlo de ustedes. Por lo tanto, cuando no lo hago, estoy violentando a Dios mismo. Estoy cometiendo una infracción contra Dios mismo. El pecado conlleva la idea de querer acabar con Dios. Implica en su naturaleza que yo estoy alzando mi puño y mis pensamientos contra Dios mismo. Pero el pecado no es solo eso, también eso bastaría. Pero para seguir entendiendo mejor el pecado hay que decir que el pecado también es ingratitud. El pecado es ingratitud. Vaya conmigo a Oseas 2:8. Oseas 2:8. Una narrativa bíblica muy digna de leerse, de meditarse. Oseas 2:8 específicamente. ¿Qué dice Oseas 2:8? Y vea como si Dios estuviese hablando. ¿Qué dice? Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para adorar ¿a quién? A Baal. Mi amado, es Dios el que nos da la vida, el que dice aquí nos prodiga la plata y el oro, el que nos da ojos, boca, mente, manos, pies. Es Dios el que nos da todo eso. Es Dios el que nos da todo eso. Y dice Dios, y es ingratitud que tú tomes todo lo que yo te he dado y vayas y lo uses para pecar. Lo pongas al servicio del pecado. No es bueno eso. Es falta de agradecimiento. Pero nosotros nos creemos dueños de nuestras propias vidas. Dueño autónomo, propietario de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros labios. Todos los hombres, todos los que habitan esta tierra, deberían estar al servicio del Señor. Todos. ¿Y cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que nosotros sí entendemos el Evangelio? Que por la gracia del Señor sí hemos sido salvos. Realmente tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Realmente se merece que entre todos nosotros nos jaláramos las patillas. ¿Se acuerdan? Eso que hacían las maestras en la escuela, pegaban unas jaladas de patillas. Era uno mechudillo así, pelo largo, lo agarraban y lo jalaban duro, le retorcían las orejas para que se portaran bien. Nosotros deberíamos retorcernos las orejas unos a otros. Dice la Biblia, hagan senda derecha para sus pies. Que nosotros caminemos de manera santa, que andemos de una manera derecha, de manera que aunque sea cojo, no se salga del camino, no sea un malagradecido. Aunque sea cojo, aprenda a andar por la senda que glorifica el nombre del Señor. Mi amado, no vale la pena pecar. Hay demasiada maldad encerrada en el pecado, pero no solamente es ingratitud. Lucas 12:20. ¿Qué también es el pecado? Según Lucas 12:20. Estamos observando la naturaleza del pecado, es decir, cómo es descrito el pecado. Lucas 12:20. Lucas 12:20. Decía el hermano Dani, léalo como, ¿cómo era, hermano? Que lo hacen en teatro. Con un énfasis. Ahí hay una palabra que tiene signos de admiración. Léalo con énfasis para su propia alma. ¿Qué dice? Necio. Necio. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? El pecado, mi estimado, es necedad. ¿Y necedad? Necio.
Si cayeras muerto ahí mismo, mientras estás pecando, ahí mismo, si tus ojos se abrieran y al que ves de frente es a Dios, y acabas de estarte viendo a ti mismo y pensando algo malo, necio, diría el Señor, eres necio, torpe. Eso era una torpeza, eso era necedad. Cuando estés viejito y andes con un bastón y una bolsa de orines a la par amarrada a tu pierna o por ahí sosteniéndola y tu espalda no aguante, tal vez digas: qué necio fui, qué necio fui. Todo esto era pasajero. Esto no valía un 5, todo. Yo me acuerdo de un viejito malo, porque mi mamá dice que era malo, agarrado de una reja y diciendo: ay, Señor, apiádate de este cacaste. Él estaba diciendo: ya mátame, ya estoy acabado. Era un borracho, jugador, mujeriego. Era un hombre que con machete perseguía a la mujer de él por todo el potrero. Y ahí estaba, hecho leña, acabado. Es necedad, mi amado. El pecado es necedad. Si Dios nos permite larga vida en esta tierra, así vamos a terminar. Así vamos a terminar. Y si no, en cualquier momento, dice el Señor, se acabó para ti la vida en la tierra. Edier, venga para acá, vamos a hablar usted y yo, y te vas a dar cuenta que eres y que eras necio. Necio. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien: qué necio es usted? ¿Ah? Va a tener que empezar a decírselo a sí mismo. Y algunos hermanos vamos a tener que decírselo al otro hermano: eres necio. Necio. ¿A quién le gusta que le digan eso? Y peor cuando es verdad. Uno se lo dice a veces a los niños de uno, pero es ira de uno. Es ira de uno. Pero si Dios se lo dice a un adulto, es verdad. Eres necio. Somos necios. El pecado es necedad. No te va a dar absolutamente nada. Las 20 horas del Facebook ayer, dime, ¿para qué te sirven hoy? Las 20 horas ayer en Facebook, ¿para qué las usaste hoy? ¿Para qué te sirven hoy? Nada. ¿Era pura qué? Pura necedad. Estoy suponiendo que pasan en redes. Dijo un hermano: me supongo que ustedes son como yo, me lo sospecho. Dice él, ¿verdad? Porque él estaba diciendo cosas así como esta, y a veces la gente piensa que uno no está afuera, ¿no? Digo, supongo, me sospecho que todos somos iguales, bastante iguales. ¿Qué hacemos con todo eso, hermanos? Nada, es pura necedad. Tu ira de ayer, tu enojo de ayer, ¿de qué sirvió? Nada. Ustedes han visto las mamás, dicen: estoy harta. Y le digo: falta mañana. Y pasado. Y quién sabe hasta cuándo. Leandro conoce eso. Y Tyrion también. ¿Han visto ese cuadro? Un día me decían mis hijos: eso, ustedes van y vuelven y vienen y ya un montón de leyes nuevas, y dentro de 3 días, cuando estamos airados, actuamos neciamente. Una falta de sabiduría total. El pecado es necedad. Solo estamos procediendo como necios, dice la Biblia. Necio, necio. Estaba pensando yo en esta mañana, digo yo, aquí falta un montón de gente que si cayeran muertos hoy, donde sea que están, dirían: necio era yo. Necio, ¿por qué no fui a culto? Necio fui. Mi amado, no hay nada que pueda ser mayor que buscar la comunión con los hermanos. Y cada uno de nosotros tiene propias razones. Cada uno, si yo me voy, aparte porque yo lo conozco, pero si me voy conversando con todos nosotros, todos tenemos alguna razón de algo, por algo no lo hago. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice? Dice, déjame resumírtelo: necio, necio. Es pura necedad. Mi amado, no seamos necios. No seamos necios. Recuerda, no seas como el mulo. No seas como el caballo, que tengo que jalarlo así para que entienda. No lo hagas, no lo hagas. Ay, yo me airo y Dios se aira más, creo. Porque yo soy un simple ser humano. No es ira, es como indignación, como frustración. Dice Dios: contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
¿Tú crees que yo voy a vivir contigo toda la vida lidiando? Ahora, entiendo, decía un hermano, si el teléfono me diera problemas, hago un hueco y lo entierro en el patio. Dice, créame que sí. ¿Me explico? Y yo cuando me indigno yo con mi propio pecado, y digo, sí, yo también ya lo quiero agarrar y darle una patada y tirarlo por allá. Y lo que sea el pecado, tirarlo por allá, mi amado. Nosotros deberíamos de orar, Señor, líbrame del mal. Lávame. El otro día daba un ejemplo demasiado explícito, ¿verdad? De cómo lavar, de cómo limpiar las partes internas de la gallina, ¿te acuerdas? ¿Cómo lávame, Señor? Límpiame del mal. Límpiame. Dame la dicha, la gracia de andar en santidad. Mi amado, no soy yo el que lo dice, es el Señor. Dice, es necedad, oiga esto, es necedad administrarse uno a uno mismo su propio veneno. ¿Te han visto eso? Llega el drogadicto, todo y se inyecta. ¿Qué está haciendo? Es un acto de necedad, pero no solo el drogadicto hace eso. Cada vez que yo peco estoy inyectándome a mí mismo mi propio mal. ¿Quién es el que va a pagar todo eso? Soy yo. Es mi cuerpo, es mi alma. Algunos eternamente y otros, gracias al Señor, solo temporalmente. Dice el Señor, esto lo hago para no condenarte con los demás. Por eso están enfermos, por eso están débiles y otros ya duermen. Para no condenarlos con los demás, dice el Señor. Para no condenarlos con los demás. Pero nos hemos inyectado a nosotros mismos nuestro propio veneno. No, mis amados, en serio, el pecado es necedad. Y cada uno de nosotros actúa tan neciamente. No crea que no estoy pensando en mi pecado, también pienso en el mío. Pero como pastor digo, es necio la forma en que procedemos nosotros. El pecado, mi amado, no solo es necio, oiga lo que también es. Te inyectas a ti el pecado en un acto de necedad y luego contaminas. Dice 2 Corintios 7:1, léalo por favor. 2 Corintios 7:1. Así que, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, ¿qué dice? Limpiémonos de toda, ¿cómo le llaman aquí a la maldad y al pecado? Contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué pasa cuando yo peco, hermano? ¿Qué pasa cuando yo peco? Estoy contaminando, estoy en la contaminación, la mía, la de mi carne y de mi espíritu. Y además contamino el de otros. Nadie peca solo, nadie vive y nadie muere para sí. ¿Sabe lo que significa? No estoy solo. Siempre dañaré o ayudaré. ¿A quién? A otro. Siempre. O a otros. Nadie está solo. Nadie. Yo me pongo a ver gente que comparte cosas y yo digo, ya están predicando. Todo el mundo predica en esta tierra. Predico la palabra de Dios o predico la maldad y el pecado, pero todos estamos predicando. Usted está predicando, ahí sentado está predicando. Ahora más tarde, cuando usted sale abajo, está predicando. Al tomar una decisión hacia esto o hacia lo otro, estoy predicando. Estoy predicando de la limpieza o de la contaminación, una de dos. ¿Estoy sirviendo a Cristo o estoy sirviendo al pecado? No hay términos medios. Y dice la Biblia, límpiense de algo que se llama contaminación. El pecado contamina. El pecado contamina. No cabe la menor duda. Decía mi madre, el perro muerde al gato. ¿Cómo es? El dueño patea al perro, el perro muerde al gato, el gato sale bravísimo buscando algún ratón y el ratón, quién sabe qué hará, ¿verdad? Ya es más chiquito, pero todos están contaminados. Hay como una cadena. El pecado contamina, me contamina a mí, contamina a los que me rodean, contamina a la gente que vive conmigo. El pecado es contaminante, es contaminante. Estoy pensando que a veces hemos llegado a alguna fiesta bonita y ya alguien se enoja. ¿Y qué pasa cuando alguien se enoja? Ya todo el mundo no. ¿Viste? Se enojó. Hoy en la tarde hay una carne asada.
Dios quiera que no nos contaminemos. Y no por la carne, sino por el pecado. Que no nos contaminemos, que logremos mantenernos limpios, puros. Pero no solo ahí porque están los hermanos, sino después también en la casa. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Límpiense, límpiense. Los que han alcanzado madurez, hermanos, limpiémonos. Hemos alcanzado madurez, pues limpiémonos, mantengámonos limpios. Ayudemos a limpiar a otros que vienen llegando. Si no preparan las cunas, no hay bebés, dice un hermano, un pastor de nosotros. Si no preparan las cunas, no hay bebés. Si ustedes no se están limpiando, Dios no les va a dar almas para que ayuden a limpiarlas. Si no estamos limpiándonos nosotros, no habrán más a quienes limpiar. Liberia es grandísimo. Esta es muy poquita gente para Liberia completa. Esto es muy poquita gente. Liberia es inmensa. Necesitamos que el Señor nos dé almas. Nos dé almas. Y dice el Señor, ahí les voy a mandar unas 3 para ver cómo les va. A ver cómo les va. A ver cómo les va con Mireya. ¿Quién va a ayudar a limpiarla? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se acercó a limpiar a Mireya? Y le digo, hermano, encárguese, hermana, encárguese, ayude a Mireya. Mireya me hizo una pregunta muy buena el domingo pasado. ¿Cuál fue, Mireya? ¿Cómo hago para ser miembro de esta iglesia? ¿Quién dijo yo aquí? ¿Quién le mostrará el evangelio puro y santo? ¿Quién? ¿Quién la va a discipular con la vida? ¿Quién le dirá, mira, Mireya, aléjate del pecado, del mal, de Satanás, mira a Cristo, ven, oremos juntos, ven, hagamos esto? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién? Estamos muy ocupados, muy enredados, muy poco tiempo. Esa es Mireya, falta Cintia. Cintia me dijo hace días, ¿verdad? En la oficina, yo tengo que venir también aquí. Y doña Tere va a seguir viniendo, ¿verdad? A la oficina también me dijo, sí, pastor, yo una vez por semana voy a venir aquí. Solo nos ha dado unos 3. ¿Quién falta? Ahí tenemos a Frank. Erika también, que anda afuera. Todos van a la oficina del pastor. ¿Y el resto de los hermanos? ¿No se están limpiando de todo mal, de toda contaminación? Y si vinieran más bebés, ¿quién los va a atender? ¿Quién los atenderá? María Fernanda ya está también, Jimena está creciendo, Emiliano. Y si vienen más bebés, dice la Biblia, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu. Solo así podremos reflejar nuestra vida en otros. Solo así podremos reflejar nuestra vida en otros. Una vez vi a un pastor llorando, 20 años de pastorear en un lugar, y no había respuesta. La gente no se limpia, no buscan a Cristo, siguen pecando. Saben, ese hombre lloró y la gente se quedó así. Ya terminó y se bajó. Estaba tan frustrado que se bajó, cogió el carro y se fue. No dijo ni adiós. Y era la iglesia que él había fundado por 20 años. Y yo dije, pobrecito hombre. Me dieron ganas de irme detrás de él, pero no hablábamos casi el mismo idioma. Entonces yo dije, pobre hombre, orar por ese hermano, que el Señor le dé fuerzas. Mi amado, este es Dios diciendo, el pecado es corrupción, contamina la carne, contamina el espíritu, nos contamina a nosotros, contamina todo, contamina la obra del Señor, contamina todo. Y dice el Señor, límpiense, límpiense. Amén, ¿qué lo dice? Amén. El pecado es contaminante. La mente corrupta no es libre. La mente corrupta está intoxicada por culpa del pecado. Y dice el autor del material que estamos leyendo, es una contaminación bien fea. ¿Sabe por qué? Porque es interna. La contaminación del pecado es interna. ¿Usted le ha pasado con sus hijos que usted dice, ¿cómo hago para que sean buenos? ¿Le ha pasado a todos los que tienen adolescentes? ¿Cómo hago para que sea bueno?
Ay, ni aunque lo bañes en algún zacate, la contaminación es interna. Qué cosa más dura, ¿no? ¿Usted entiende lo que eso significa? Si yo le digo, límpieme, no hay con qué lavarte, esa contaminación está dentro. Necesitas al Señor. Dice el Señor, ni aunque te laves con lejía, con ceniza, ni aunque te raspes, no se te va a quitar. Necesitas un corazón nuevo. Ni aunque llorara ese hermano en el púlpito, no le iba a quitar nada a nadie, a menos que el Señor en su gracia escuchara esta súplica: líbranos del mal. Tal vez después de hoy todos nosotros oremos con mayor sentido estas palabras. Vamos a doblar la rodilla y seguro vamos a llorar, dice el Señor: líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan? Significaba dos cosas. La primera de ellas, que Dios me proteja del mal, y la segunda, que Dios me progrese en el bien. Pero el pecado no solo es contaminante, el pecado también es degradante. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:12. 2 de Pedro 2:12. El pecado no solo me contamina, el pecado me degrada. Yo siempre había dicho que éramos peor que animales, porque mi mamá me enseñó eso cuando yo estaba chiquito. Mi mamá decía, son como animalitos, no oran. Ella nos decía eso, nos amonestaba. Son como animalitos. Y un día leí en la Biblia que hasta los árboles, con el movimiento de sus hojas, ¿qué hacen? Alaban al Señor. Entonces yo dije, pobrecitos animalitos, son mejores que yo. Ellos alaban a Dios, yo no. Pero vea lo que dice 2 de Pedro 2:12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. De los animales irracionales serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, de las que ellos blasfeman tal vez, contra las cuales ellos hablan. Pero dice el apóstol Pedro que cuando pecamos, aquí está hablando de falsos maestros, pero cuando pecamos, sea cual sea el pecado, ¿a qué me parezco yo? A un animal irracional. ¿Y tú eres irracional o eres razonable? Me encanta oírnos a nosotros mismos decir, no, yo no sé por qué son así, si todas las cosas habladas son entendidas. ¿Han oído eso? Es una buena expresión diciendo, somos razonables. Llega un señor una vez y me dice, con razón. Y yo no sabía ni quién era el señor. Y le digo yo, ¿con razón qué? Yo tenía una manguera botando agua en la mano. Digo, ¿con razón qué? No me llega agua a mi corral. Y le digo yo, ¿por qué? Porque usted está botando el agua ahí. Y usted cogió sin permiso agua de ahí. Y le digo yo, mi estimado, a mí me dio permiso el vecino. Si no, yo jamás hubiera cogido agua de ahí. Y me dice, a ver, por eso digo que las cosas habladas son entendidas. Y uno dice, yo no fui el que empecé a insultar a nadie. Mi amado, nosotros creemos ser racionales y nos comportamos en nuestro pecado como animales irracionales. Y lo que decía es que, digo yo, bueno, de ahí no, aunque sí yo quería decir que nos comportamos como animales, bueno, la Biblia también lo dice, como animales irracionales. Cada vez que pecamos nos estamos comportando como animales irracionales. Y recordemos que el pecado tiene muchas formas de ser expresado. Hay pecados de omisión, nos decía el hermano Dani el otro día, pecados de omisión y pecados de, ¿cómo es el otro nombre que usan? Comisión. Los que cometo y los que omito, los que hago y lo bueno que debía hacer y no hice. Aún cuando yo debía hacer algo que era bueno y no lo hice, también me estoy comportando de una manera degradante. Es como decir, como que yo agarré a Manolito, que es hijo mío, y le digo, usted no piensa, papi, usted no piensa. Eso es lo que Dios está haciendo aquí al decirnos en 2 de Pedro, se comportan como animales irracionales.
Piense las consecuencias. Pero el pecado tiene esta característica, nos degrada. Es decir, dejé de pensar. Yo no estaba pensando eso, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que el carro se iba a varar? Son ejemplos que ella sabe. ¿Quién iba a pensar? Uno no estaba pensando. El pecado nos vuelve ciegos y nos degrada. Por eso debemos alejarnos de él. Una vez que estás en sus garras, ya no vas a pensar. Ya no vas a pensar. Vas a decir cosas que no pensabas decir. Vas a hacer cosas que no pensabas hacer. Porque el pecado es degradante. Me rebaja. Eso sí lo han oído, ¿verdad? Que dice la gente, me rebajé. Me rebajé. Dije cosas que no debí decir, hice cosas que no debí hacer. Sí, el pecado tiene esa característica, te tira por el suelo. Nada más hermoso que estar ecuánime y santo y justo. Hay unos hermanos, esos hermanos de Entendiendo los Tiempos, el pastor Marcos Peña, me encanta verlo hablar porque se ve tan ecuánime, siempre está bien tranquilo, ¿verdad? Hasta para decir cosas que yo estoy diciendo, aquí me estoy rebajando. Comportándome como animal irracional, porque como estoy inquieto por muchas cosas. Un día dijo Spurgeon, ustedes saben que Spurgeon era un gran predicador, y ¿saben qué dijo un día? Me imagino que hoy ustedes no oraron por mí. Spurgeon dijo eso. Y yo dije, cuando yo escuché eso, digo, wow, hasta Spurgeon reclamó un día eso a su iglesia, que era una iglesia que él amaba con el corazón. Dice, me imagino que hoy no oraron por mí porque no me siento como siempre. No me siento igual. Lo que estoy diciendo es, yo no sé el hermano por qué decía eso, pero cuando nosotros pecamos nos expresamos de maneras extrañas, como animales que no piensan, como animales irracionales. El pecado es explotador también. Tito 3:3, ¿qué dice? ¿Cómo es que el pecado me explota, pastor? Tito 3:3. Nosotros también en otro tiempo éramos. Tito 3:3. Ya casi terminamos, no se preocupe. Hoy he dado muchos ejemplos. He ahondado mucho. Por eso me he alargado un poco. Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes. Noten cómo somos descritos. Necios, desobedientes, extraviados. ¿Y ahora qué dice? Esclavos ¿de qué? De deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo? El pecado te va a esclavizar. El pecado te va a esclavizar. Oiga esto, mi amado. No hay libertad alguna, no hay libertad alguna en salir de casa y estar de continuo pensando en pecar. No hay libertad en eso. Eso no es ser libre. Que en cuanto yo me muevo, un pensamiento malo me viene a la cabeza. En cuanto yo hago esto, ya quiero pecar. Dime dónde está la libertad en eso. Trata de ser santo y te darás cuenta que el pecado te tenía o te tiene esclavizado. Trata de ser santo. ¿Lo has tratado? Yo he tratado de portarme bien para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué me doy cuenta? Señor, líbrame del mal. Está más de lo que yo pensaba. Está siempre en mí. Está siempre en todas partes. Trata de no pecar. Apúntalo. Hoy no voy a pecar. Y cuando sean las 9:15, si eres honesto, tal vez ya te vuelvas a decir, Señor, perdona, ya he hecho mal. Mi amado, el pecado es explotador. Él explota, te explota como un jefe malo a un hombre esclavo. El pecado te exprime, te explota, te saca toda la energía. El pecado además es, solo voy a citarlo ya, el pecado es penoso, el pecado es perturbador. Ese sí vamos a verlo. El pecado es perturbador además de penoso. ¿Qué significa perturbador? Que no hay paz. El pecado quita la paz. ¿La paz con quién?
¿Y la paz con quién más? Con los que me rodean. Así como dicen los teólogos, hay dos tablas de la ley. Una tiene que ver con Dios y otra tiene que ver con el hombre. Me explico, amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos grandes tablas de la ley. Por lo tanto, cuando decimos que el pecado es perturbador, significa que quita la paz con Dios y la paz con los que me rodean. El pecado tiene esa característica. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dice Dios. ¿Para quién? Para los impíos. Ahora, mi amado, escucha todo lo que voy a resumir. Voy a leerlo de nuevo. El pecado viene desde el infierno, una obra de Satanás. El pecado es como vómito de perro. El pecado es como un trapo de inmundicia. El pecado es como gangrena. El pecado es infracción a la ley de Dios. El pecado es ingratitud. El pecado es malo porque conlleva ser necio. El pecado es contaminante. El pecado es degradante. El pecado es explotador. El pecado es penoso. El pecado es perturbador. 12. Y créame que no hemos terminado de hablar del pecado. Ya veré si el domingo siguiente quiero seguir hablando de eso. Porque a veces es frustrante, agobiante. Pero digo, Señor, la iglesia necesita saber qué es el pecado. La iglesia, las almas, necesitamos todos, así como yo lo entiendo cuando estudio en la oficina. Todas estas cosas vienen a mi mente y digo, el pecado es todo esto, wow, hay que decirle a la gente todo eso, que el pecado es todo eso, para que si el Señor nos ayuda, vayan a Hebreos 11:24, por favor, y ahí vamos a terminar. Si el Señor nos ayuda, nosotros como Moisés, vamos a escoger estar con Dios. Hebreos 11:24-25, ¿qué dice? Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué característica tiene el pecado, esa última? Es temporal, son placeres. Es placentero para el hombre, pero es temporal. Quiere el Señor que pueda ver el pecado por todas partes. Se dice la gente, para ellos ahora todo es pecado. ¿No han oído eso? Cuando tú procuras ser santo, vivir para la gloria de Dios, va a sobrar quien diga, ahora para ti todo es pecado, todo es malo. El pecado está por todas partes. Dios quiera que nosotros como Moisés escojamos bien, salgamos corriendo como José cuando fue tentado por una mujer, salgamos corriendo y vamos a preferir mejor estar con Dios, estar con su pueblo, que disfrutar, que tener, que hacer aquellas cosas que son pecado, que aunque se sientan bien, no son nada más que placeres temporales. Aunque se sientan bien, no son nada más que placeres temporales. Y créanme que en mi mente estoy pensando perversiones horrendas y cosas que no parecen tan malas. Cosas que no parecen tan malas. No, hermano, es que hace días no íbamos a visitar a fulano, entonces nos fuimos. Eso es algo temporal. No cambien lo temporal por aquello que es eterno. Eterno. Si tenemos que ir a visitar a alguien, vamos ahora, después del culto. Eso es pasajero, pero lo que yo vine a hacer hoy tiene implicaciones eternas. Aquello que vine a escuchar tiene implicaciones eternas. Dios nos ayude para que nosotros salgamos corriendo de lo que nos es muy atractivo. Recuerde, el diablo te va a dar el bocado de pan a la medida de tu boca. ¿Se acuerda, hermano?
El diablo va a tratar de obstruirte justamente con lo que él sabe que contigo sí funciona. Así que, mi amado, ora junto conmigo. Prefiero a Cristo. Ora junto conmigo. Prefiero a Cristo. Y por eso decimos: líbranos, Señor, del mal. Líbrame de la maldad y guíame para crecer y vivir en santidad. Vamos a orar. Padre Dios, ayúdanos. Señor, tú sabes que mi corazón, mi mente